Bueno, les damos un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes familia, qué gusto saludarlos. Es un placer de verdad y un honor estar aquí el día de hoy, ya martes 23 de julio, saludándolos desde la hermosa ciudad de Tijuana, Baja California, acá en México, en el norte de este país azteca. Pues muy bendecido como siempre. Gracias a Dios por hablarnos día con día, por manifestarse en nuestras vidas. Y a veces piensas que manifestarse de Dios tiene que ser en un gran milagro. Y la verdad es que, híjole, si nos diéramos cuenta que tan solo el permitirnos respirar es una manifestación de Dios tan importante en nuestras vidas, en que nuestros órganos funcionen, el ver a nuestros hijos, a nuestra esposa sonreír, esa ya es una manifestación muy grande en nuestras vidas. Y muchos de nosotros vamos corriendo todo el tiempo sin poner atención a estos grandes detalles que debemos de ponerles atención para poder evaluar y tener una vida realmente plena. Pero bueno, sin más preámbulo y sin más introducción, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, pero no sin antes invitar al Padre a que esté con nosotros. Así es que si tú me estás escuchando el día de hoy desde cualquier dispositivo, no importa el día, vas a decir, híjole, esto se grabó en julio del 23 de julio del 2024 y ya eso hace 2 años, 3 años, no importa. Dios siempre va a estar presente en tu vida y quizás la voluntad del Padre en ese momento es para que tú ese día escuches este mensaje que hoy trae para todos nosotros. Así es que inclina tu cabeza y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta palabra, mi Señor, que hoy creo que me ha revelado, mi Señor, para poder retransmitir a todo aquel que tenga oídos para escuchar, a todo aquel, Padre Santo, que tú, mi Señor, has seleccionado y has escogido, mi Señor, para que reciba este mensaje. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que hoy dedica su tiempo, Padre, a escuchar estos 30 minutos de mensaje tuyo, Señor, que hoy quiere buscar más de ti, que no importa, Señor, que no sea un gran evangelista, un gran predicador el que esté dando el mensaje. Siempre será tu palabra, Señor, y tu palabra tendrá importancia en la boca de cada uno de nosotros, sin importar el rango, la popularidad, la fama, los likes, lo viral que tú seas. Te damos tantas gracias, Señor, por eso, porque tú reflejas tu amor a través de nosotros, Señor. Y hoy te quiero pedir, mi Señor, por todo aquel que necesite escuchar, Padre, este mensaje que hoy traes para nosotros. Abre su corazón, abre sus oídos, mi Señor, para que pueda verte a través de estas palabras que hoy, mi Señor, me has encomendado hacer. Te agradecemos tanto en el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén, familia. Así es que si tú me estás escuchando el día de hoy, este mensaje es para ti. Así es que, alto, es hora de rendirse. Así es, familia. La palabra rendición no es, en definitiva, lo más popular que podemos escuchar o de lo cual podemos hablar. A nadie le gusta perder y eso parece ser lo que esta palabra puede implicar. Rendición es una palabra que trae a nuestra mente imágenes no tan agradables en cuanto a admitir esa derrota, en cuanto a admitir nuestra rendición.
retirarse quizás de un juego o ceder ante un oponente aparentemente más fuerte que nosotros no es muy agradable. Es una palabra que se utiliza casi siempre en un contexto no tan positivo. Y en una cultura competitiva como la que vivimos el día de hoy, en donde todo mundo quiere ganar, en donde nos enseñan a que no podemos abandonar lo que hemos iniciado, a no poder nosotros ceder ahora sí que nuestro punto, ¿no? A veces permitimos ser ganadores en nuestro punto y perder una amistad o perder nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. Y esto es algo, la falta de rendición que muchas veces no nos permite avanzar. Y si ganar lo es todo para nosotros, la rendición definitivamente es algo impensable. Preferimos hablar de ganar, de tener éxito, de superarnos, de la conquista, antes de poder ceder o someternos o obedecer o rendirnos a cualquier cosa. Pero hoy te voy a decir algo, familia. Rendirse a Dios, a nuestro Señor, esto, esto realmente es el centro de la alabanza. Esta es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de nuestro Señor. Nos entregamos a Él por amor y no por miedo o por deber o tener que hacerlo. Nos entregamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Y existen tres barreras que nos impiden rendirnos a Dios. La primera es el miedo, la segunda el orgullo y la tercera la confusión. Y en el miedo, nosotros tenemos que admitir que tenemos que entregarnos porque Dios nos pueda fallar. Y hay un miedo a eso, en que quizás pensemos que Dios no nos puede amar lo suficiente. Y es similar cuando tenemos miedo a una relación por no confiar en el amor de otra persona, porque pues en definitivamente ya estamos muy lastimados o nos han contado cada caso que no queremos eh, tener esa rendición para amar a otra persona y que esta persona nos pueda fallar. Y hemos de considerar que Dios nos demuestra su amor constantemente y que lo demostró maravillosamente al entregar a su Hijo Jesús al sacrificio en la cruz por amor a nosotros. Jesús no murió por accidente o porque el diablo se les coló, hizo de las suyas y metió el gol que le dio la victoria. Jesús murió por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Así es que no tengas miedo de entregar tu vida a Dios, de rendirte ante Jesús. El segundo es el orgullo. No queremos admitir que no estamos a cargo de todo. Queremos ser como un Dios. A lo mejor esto está fuerte, pero es cierto. Todo mundo quiere ser como un Dios. Puede que intelectualmente aceptemos nuestros límites, pero emocionalmente nos irritamos y nos resentimos cuando alguien señala nuestros errores, nuestros límites. No queremos reconocer nuestra imperfección y nos ponemos definitivamente a la defensiva. No queremos entregarnos a Dios porque sería admitir que lo necesitamos, que no somos perfectos como presumimos en las fiestas ante nuestros amigos, como presumimos todo lo que hemos ganado, de todo lo que somos capaces, las medallas que tenemos. Inclusive muchas veces algunos de nosotros presumimos las medallas de otros como si fueran nuestras y saludamos con sombrero ajeno. La tercera es la confusión familiar. Malinterpretamos las intenciones que Dios tiene para con nosotros. Creemos que si nos entregamos a Él tendremos una vida infeliz de sometimiento y de autosacrificio. En realidad, lo que Dios quiere es darnos una vida de suprema felicidad. Rendirse
no es reprimir la propia personalidad nuestra. Dios quiere utilizar tu responsabilidad, tu personalidad única, mejorarla y perfeccionarla. ¿Sabes que te has rendido a Dios? Cuando confías en Él, en que Él hará un lugar, eh, en el que Él hará, en lugar de intentar manipular a otros, forzar ese punto de vista o controlar esas situaciones. Sabes que te has rendido cuando no reaccionas a las críticas. Eh, a lo mejor a veces que estás a la defensiva, cuando tú dejas de estarlo y te apresuras a defenderte a ti mismo, tú ahí estás viendo y estás sintiendo que te has rendido a Dios. Dejas que Dios te defienda. No desacreditas a otros. No reclamas tus derechos ni te sirves solo a ti mismo cuando de verdad estás rendido ante Él. Otra vez fue y oró por segunda vez, dice la palabra, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Rendirse es someterse al dominio y a la voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Y Cristo lo hizo por amor, no lo hizo triste. Dijo, Señor, si has de pasar de mí esta copa, sin embargo, que sea tu voluntad. Y Él lo aceptó y lo aceptó por amor. Se entiende por rendición en términos militares cuando soldados y naciones u otros combatientes dejan de luchar y eventualmente pasan a convertirse en prisioneros de guerra, ya sea esta como individuos o como les ordenen sus oficiales. La rendición es lo contrario a luchar. Por tanto, la rendición es lo contrario a la resignación, familia, pues la resignación implica resistencia interna frente a lo que está sucediendo. Cuando nos resignamos, dejamos de pelear a un nivel externo, pero juzgamos lo que sucede como indeseable. Debido a esto, la resignación no puede sino causar dolor, ya que es el resultado de juzgar el momento en donde está presente, ¿sí? Y esto está mal. Rendirse quiere decir que vives este preciso instante sin estar juzgando, sin estar rechazándolo, sin estarte quejando, sin estar llorando. Y eso puedes hacerlo incluso mientras tú estás cambiando tu corazón, mientras tú estás cambiando la forma de ver las cosas. De hecho, cambiar las condiciones externas desde un estado de rendición es mucho más eficaz tratar de modificarlas desde un lugar de juicio y resentimiento. Jesús dijo que hay una puerta angosta y un camino angosto que lleva a la vida, pero también hay un camino amplio y así su puerta conduce a la destrucción. Mateo 7 del 13 al 14. Las señales de advertencia no se ponen como una amenaza familiar, sino por la seguridad de nosotros las personas. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y la Biblia en su conjunto están destinadas a mantenernos en un camino que conduce a la vida con varias señales de advertencia que no son amenazas. La rendición de Cristo lo llevó a la cruz y así también nuestra rendición siempre nos llevará a la cruz. Cada vez que nuestra carne enfrenta la voluntad de Dios y optamos por bajar la cabeza, rendirnos a su espíritu, nuestra voluntad se crucifica, familia, y Cristo es exaltado como nuestro Señor. En su libro, la autora Nancy DeMoss Wolmerwood, en, en su libro de rendición, ella dice, cuando su carne quiera atacar airadamente y el espíritu diga, revístanse
de efecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros. Colosenses 3:12 dice, bajen la cabeza y ríndanse. Y eso fue lo que hizo Jesús. Bajó la cabeza y se rindió a Dios. Cuando nuestra carne quiera dar un informe crítico acerca de algún otro creyente y el Espíritu diga, no hables mal de nadie, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando nuestra carne se sienta tentada a quejarse de sus circunstancias y el Espíritu diga, den gracias a Dios por toda situación, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando su carne se levanta en contra de una autoridad que nosotros creamos que no está siendo razonable y el Espíritu diga someterse por causa del Señor en toda autoridad humana, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando nuestra carne quiera herir a nuestra cónyuge, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, ¿sí? Que le ha herido y que el Espíritu nos diga, no paguen a nadie mal por mal, baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando nuestra carne quiera complacernos con fantasías sexuales y el Espíritu diga, bienaventurados los limpios de corazón. Y en Mateo 5:8 podemos ver, llevamos, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cada vez que nosotros bajamos la cabeza aceptando la voluntad de Dios, rindiéndonos a ella, abrazamos a la cruz y manifestamos al mundo el corazón de Cristo, el cual bajó la cabeza ante la voluntad del Padre. El término, perdón, rendición es con frecuencia utilizado en un ámbito militar en donde un país derrota a otro y se entrega totalmente el país que ha sido vencido y sin una condición alguna. El ámbito espiritual sucede algo muy parecido cuando entregamos nuestra vida a Cristo. No podemos imponerle nosotros condiciones a Dios. La rendición debe de ser completa e incondicional. Algo parecido vemos en la vida de Pedro, quien tardó un poquito en rendirse de una forma absoluta ante nuestro Señor. ¿Sí? Así es que la rendición al Señor no puede ser a medias, tiene que ser completa. ¿Sí? Y dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ante la frustración de no haber pescado nada, Jesús ordena a Pedro hacer un intento más. Pedro demuestra cierta confianza en Jesús, pero lo llama maestro. La confianza de Pedro se limitaba solo hacia la figura intelecta de Jesús y no a su señorío. Nosotros también, familia, debemos de estar rendidos ante Él. Y muchos de nosotros le conocemos a Dios desde hace muchos años, pero hay aspectos de nuestra vida que no le hemos entregado. Entonces resulta que nuestra rendición es a medias y esto es lo que es del agrado del Señor. Él quiere que tu rendición sea completa, ¿sí? La rendición completa al Señor siempre tiene un costo en definitiva. Y en el versículo 8 dice, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Esta actitud de Pedro denota que ya no podía actuar con arrogancia y orgullo. Él cae de rodillas ante Jesús y no era algo que precisamente caracterizaba definitivamente a Pedro debido a su impetuosidad o prepotencia, ¿no? Que él lo caracterizaba. Sin embargo, notamos que una rendición completa tiene este costo. El caer de rodillas, que es sinónimo de humillarse completamente ante Dios, eh, tiene definitiva un costo. Y esto
tenemos que analizarlo nosotros bien, porque ¿qué es lo que nos está impidiendo en este momento arrodillarnos ante nuestro Señor? Si solamente nos hemos acostumbrados a una rutina espiritual y todavía en nuestro corazón gobierna la soberbia, la autosuficiencia, en definitiva es porque aún no hemos pagado el costo de una rendición completa. La rendición que nos revela en definitiva nuestra condición. Y en el versículo 8 dice, apártense de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro entiende que ante él está el Señor y no un simple maestro, cuando se revela su condición de pecador, no puede haber en definitiva una rendición completa cuando el pecado todavía está reinando en nuestra vida. Si Cristo no es tu Señor, pues entonces darás el señorío a alguna otra cosa. A lo mejor en muchas de las áreas tú ya las has rendido ante Dios, tú ya las has entregado a Dios. Pero ¿qué tal cuando criticamos a un hermano? ¿Qué tal cuando criticamos al pastor? ¿Qué tal cuando juzgamos, cuando le restamos valor a lo que alguien está haciendo con amor para Dios? En definitiva, eso no lo hemos entregado, no nos hemos rendido a Él. ¿Qué tal cuando nos defendemos? Cuando vamos en el tráfico y alguien nos insulta o nos avienta el carro, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Realmente estás dejando que Dios te defienda? ¿Realmente estás dejando o te estás todavía apoyando en tus fuerzas? La Biblia tiene mucho que decir sobre la rendición de cuentas, familia, pero para muchos de nosotros la idea de compartir información personal se siente un poquito incómodo y parece una invasión a nuestra privacidad. Tener que rendir cuentas a otra persona parece un obstáculo para la búsqueda de la felicidad, el éxito y el reconocimiento. La mayoría de nosotros preferimos ser reservados y no involucrarnos a otros de nuestros asuntos, de lo que nos atañe y de lo que sufrimos. Preferimos nosotros que nos conozcan por todos nuestros éxitos, por lo que aparenta nuestra vida, pero nunca estamos abriendo nuestro corazón y presentándonos con lo que estamos sufriendo, con nuestras penumbras, con nuestras cicatrices. Y la verdad, yo en lo personal prefiero tratar con gente que llegue con sus cicatrices por delante en vez de con su arrogancia y sus logros por enfrente. Así es que eh, la Biblia nos deja claro todo esto, familia. Los cristianos deben apoyarse mutuamente en este sentido. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, llorar unos por otros para que seáis sanados. La rendición de cuentas en el cuerpo de Cristo es un principio bíblico, familia. Los miembros de la iglesia reciben la rendición de su pastor. Pablo dice que estamos sujetos unos a otros. Él rendía cuentas a la iglesia y Timoteo le estaba subordinando, ¿sí? Los apóstoles estaban bajo la autoridad de Jesús, así como él estaba sujeto al Padre. Y por supuesto la Biblia nos dice que toda la iglesia está sujeta al Señor Jesús. Así que independientemente de la posición de cada uno de nosotros, todo el mundo es responsable siempre ante alguien. Y esto es cierto para que toda la familia de la fe esté en Jesús, camine en este mandato bíblico, desde la congregación hasta los pastores, los ministros, el mismo Señor Jesús, quien sirvió a nuestro Señor o quien sirve a nuestro Señor. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Amén.
Cuando Jesús vino a la tierra, su mensaje iba en contra de todo lo que habían escuchado en esa época. Desafiaba el status quo e invertía el orden de lo que todo mundo conocía. Y esa es la revelación de Jesús, la que nos enseñó que el secreto de la fuerza está en la debilidad. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Es la revelación de Jesús, que nos enseñó que el secreto de la bendición está en la pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos son el reino de los cielos. No se refiere a la pobreza material, se refiere a nuestra pobreza de espíritu, que es nuestra necesidad de Dios. Yo necesito a Dios en mi vida, entonces ahí reconozco que soy pobre de espíritu. Lo dice en Mateo 5:3. Amén. Los actos de fe, familia, no son sino actos de rendición al ponerle un absoluto fin a nuestro propio camino, a nuestro propio trabajo, a nuestros propios planes, pensamientos, para descansar en el amor de Jesús, la sabiduría y el poder de Dios. Eso es lo que Jesús nos mostró cuando entregó su vida para nuestra salvación. Jesús era capaz de bajar ileso de la cruz en definitiva, pero sabía que a veces tenemos que hacer lo que odiamos para creer en algo que amamos. Él sabía que hay un lugar, que hay un gran poder en la rendición. Y rendirse es dejar de pelear. A muchos de nosotros, familia, nos cuesta mucho trabajo de repente ir a la iglesia porque a veces es el lugar en donde más te lastiman, a veces es el lugar en donde más caras te ponen, pero no vamos para soportar esto. Vamos por nuestro Señor y lo que hacemos no es por quedar bien con nadie, ni por el pastor, ni por la congregación, ni por nuestros líderes, sino es por amor a Dios. Y todo lo que hagas por el Señor tiene que ser por amor. Si tú no lo estás haciendo rendido ante Él, si tú lo haces solo por gloria tuya, ahí tienes que orar y analizar por qué estás haciendo las cosas. Rendirse es dejar de pelear. Rendirse se usa en varias maneras. Un ejército se rinde ante un ejército victorioso, reconoce el poder superior de otro ejército y permite que ese ejército decida qué hacer con el bando perdedor. Entonces, si te rindes a Dios, tú dices, Señor, dejo de pelear contigo. Tú ganas, mi vida te pertenece y tú decides lo que pasará. Rendirse es detener tu resistencia. Una segunda forma de usar rendición es decir, me mantengo al amor y significa que detienes tu resistencia contra el sentimiento y te permites estar completamente lleno de Jesús. Es un paso positivo, familia, porque el amor de Dios es increíblemente bueno. ¿Qué es rendirse a Dios? Ambos usos de la palabra rendición son relevantes, familia, cuando hablamos de rendirnos a Él. Es reconocer que has estado luchando contra Dios y que debes detenerlo y permitir que Él te diga cómo debe ser tu vida. Y es algo muy positivo porque cuando Dios se hace cargo de tu vida, estás lleno de todas las cosas buenas que Él quiere darte. ¿Y qué debería rendirme a Dios? Al final de la Segunda Guerra Mundial, familia, le voy a contar esto, las fuerzas aliadas se negaron a negociar con Alemania, solo tenían una demanda, la rendición incondicional. Y eso es lo mismo que debes hacer, entregar tu vida incondicionalmente a Dios. Entrega tu mente, tu cuerpo y tu voluntad. Entrega tu mente. Esto no significa dejar de pensar, familia. Muchas veces decimos, oye, pero ¿y qué hago con mi inteligencia?
¿Qué hago con todo lo que Dios me dio? Esto significa pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la sabiduría que necesitamos para vivir una vida plena. Y un aspecto importante de entregar tu mente es dejar de llenarla con tentaciones para pecar. Muchos programas de televisión, posesión de material inmoral, lo mismo, para la música que podemos escuchar, los programas, los amigos, las amistades equivocadas, inclusive la misma familia. Entregar tu mente es decir adiós a todo eso y en cambio llenar tu mente con lo que sea honorable, con lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea encantador, lo que sea en la voluntad vaya del Padre. Si hay alguna excelencia, si hay algo digno de elogio, piensa en estas cosas, lo dice en Filipenses 4:8. Entreguemos nuestro cuerpo. Si crees en Jesús, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. En, Esto lo dice en 1 Corintios 6:19. Por lo tanto, trata tu cuerpo con honor y no lo dañes al fumar, al consumir alcohol, con prostitución, con cosas que dañen el templo del Espíritu Santo. Otro aspecto importante es entregar tu cuerpo, es disfrutar del sexo dentro de los límites de Dios. Y esto es lo que Dios lo estableció. Dios inventó el matrimonio de por vida entre un esposo y una esposa. Esto está bendito en la voluntad de Dios, ¿sí? Entrega tu voluntad. Jesús oró y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Nosotros deberíamos hacer lo mismo todos los días. Muchos de nosotros nos damos cuenta que no queremos obedecer a Dios algunas veces y otras veces sí y otras veces no, y queremos hacer nuestra voluntad. Y por supuesto, esto plantea una pregunta: ¿con qué frecuencia es mejor nuestra voluntad que la voluntad de Dios? Y te lo voy a volver a repetir: ¿con qué frecuencia en tu vida es mejor tu voluntad que la voluntad de Dios? Yo te voy a dar la respuesta y no le pienses mucho. La respuesta es nunca. Nunca será mejor tu voluntad que la voluntad de Dios. Si pones tu voluntad en contra de la voluntad de Dios, estás dañando a las personas que te rodean, no solamente a ti mismo. Puede parecer que es lo mejor para ti, que esa rebeldía en la que hoy estás es lo mejor para ti, pero eso es un error, familia. También para nuestra propia felicidad a largo plazo, tanto aquí en la tierra como en la eternidad que Él nos prometió a su lado. En la voluntad de Dios es caminar en lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Confiemos en Él. Rendirse es obligatorio para nosotros como Cristo creyentes. El primer beneficio de rendirnos a Dios definitivamente es la salvación. Rendirse a Dios no es opcional para nosotros, es la definición de lo que es un Cristo creyente, de lo que es un cristiano. Es imposible ser un hijo de Dios y entrar en el cielo mientras sigan diciendo, es, estoy decidiendo por mí mismo lo que hago en mi vida y aquí déjame equivocarme yo y yo soy aquí el que opino sobre lo que yo tengo que hacer, y si me equivoqué, yo me equivoqué, y si acerté, yo sí acerté. Cuando confías en Jesús como tu Salvador, también lo aceptas como tu Señor de vida. Todo Cristo creyente ha entregado y hemos entregado nuestra vida a Jesús. Rendirse nos permite vivir cerca de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que a menudo no nos rendimos absolutamente, no nos rendimos de una forma completa. Puede haber áreas en nuestra vida que aún estemos deseando mantener bajo nuestra propia voluntad, y entregar estas áreas conducirá en definitiva a más beneficios, familia. El segundo beneficio que viene con la entrega total es que vivimos cerca de Dios. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él.
Juan 14:21. Amén. ¿Cuántos de nosotros constantemente hemos vivido la manifestación de Dios en nuestras vidas? Lo acabo de vivir hace un par de momentos, en milagros que estoy viendo, en cosas, en negocios, en situaciones que pensé que ya no pasarían, que hoy mismo me acaban de pasar y que Dios me está diciendo, estoy contigo. Pero eso es producto de ir conforme a la voluntad de Dios en tu corazón, sin importar que nadie te esté juzgando. ¿No te has puesto a pensar, no te has puesto a pensar en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Si alguna persona se quedó atrás o alguna persona pensó que podía valerse por sí misma fuera de esa nube protectora que les daba maná, que no permitía que el sol los quemara, que no permitía que sus ropas y sus zapatos se desgastaran. ¿Crees que al salirse del lugar del pueblo, de a donde Moisés los estaba llevando, Dios los siguió bendiciendo? ¿Crees realmente que por estar fuera de su voluntad Dios te sigue bendiciendo? ¿Crees a lo mejor que por quedar bien con el pastor, por quedar bien con la gente de tu iglesia o con los demás, Dios te bendice cuando Él conoce tu corazón, cuando Él conoce todas esas áreas que no le has entregado? ¿Crees realmente? Porque puedes decir, es que yo estoy diezmando, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo tantas cosas para el Señor, pero ¿por qué no me bendicen esto? Pues entonces ponte a analizar tu corazón y tú mismo, estoy seguro, tendrás la respuesta. ¿A quién maldices? ¿A quién demeritas? ¿A quién criticas? Ahí está la respuesta, familia. Rendirse nos permite servir a Dios. El tercer beneficio de rendirse a Dios es el poder para el servicio. No podemos servir a Dios en nuestro propio poder, pero cuando cedemos a la influencia del Espíritu Santo, Dios puede usarnos. ¿Sí? En Hechos 4:31 dice, todos estaban llenos del Espíritu Santo y continuaron hablando de la palabra de Dios con valentía. A veces por no entrar en conflicto con nuestros hijos, decidimos no servirle a Dios, decidimos no llegar a tiempo a lo que nos comprometimos. ¿Para qué? Para no entrar en conflicto con nuestras bendiciones. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Estamos diciéndole a nuestras bendiciones que es más importante para nosotros lo que ellos opinen que lo que Dios, opine en nuestras vidas. Estamos diciéndole al mundo, a Dios, que nos importa más los hijos que nos dio Él para educarnos, ¿sí? Que lo que Dios está necesitando de nosotros. Así es que pon atención en lo que estás haciendo y a quién le estás dando prioridad en tu vida. Para rendirte debes de confiar en Dios. Rendirse a Dios comienza con una decisión. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, desde luego. Vas a decir, bueno, este ingrato que está hablando ahí no sabe ni lo que dice porque yo lo he intentado, pero no está en mi lugar. Claro que yo sé que es muy difícil. Claro que nos ha costado años de entender que el servir a Dios nos bendice y nos sigue costando, pero nuestra voluntad de servirlo siempre debe de estar rendida ante Él. Realmente, familia, necesitas confiar en Dios para saber mejor cada aspecto de tu vida. Solo entonces puedes tomar la decisión de dejar que Dios sea quien gobierne tu vida y pueda decirte qué hacer. Y aún rendido a Dios, continúa diciéndole a nuestro Señor, Señor, me entrego a ti y entrego toda mi mente, mi cuerpo y mi voluntad. Guíame, Padre Santo, en tu verdad. Y es lo que Dios Todopoderoso necesita. Él quiere ver eso en tu vida. Él es el Dios Todopoderoso y Él te sostendrá también en tu decisión de rendirte, familia. Rendirse a Dios también es sosteniendo por los buenos,
perdón, también es ser sostenido por los buenos hábitos, leer la palabra de manera que enfoque la voluntad del Señor en nuestras vidas, adorar a Dios, huir del mal, y eso te ayudará a permanecer al lado de Dios y no ser atrapado por el enemigo. Dios lo sabe mejor, dio a Jesús para ser el Salvador de todos los que creen en Él, para recibir todos los beneficios de su salvación. Debes rendirte a nuestro Señor por completo. Decide no hacer tu voluntad, más bien la voluntad de nuestro Señor. Y entonces estarás cerca de Dios y experimentarás su poder. Leamos su palabra, adoremos a Dios para continuar siendo bendecidos en nuestra vida de agradar a Dios. Todo el mundo acaba rindiéndose a algo, familia. Todo el mundo acabamos rindiéndonos a alguien. Si no es a Dios, será a las opiniones y expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al miedo, al orgullo propio, a la lujuria, al ego. Fuimos creados para Dios y para darle adoración a Él con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestros talentos. Pero si no lo adoramos a Él, adoramos a otras cosas en nuestra vida y ninguna nos va a corresponder como Él lo hace. Como dijo Stanley Jones, si no te rindes a Cristo, te rindes al caos. Así es que familia, hoy quiero orar un segundo por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, mi Señor. Te pido, mi Señor, que toda cabeza que hoy esté inclinada con la decisión de rendirse, Padre, puedas tú tocar sus corazones, los corazones de su familia, los corazones de sus hijos, mi Señor. Te pido, Padre Santo, arropes, mi Señor, tu cobertura en cada una de estas familias, en cada uno de estos trabajos y en cada uno de estos negocios, en cada uno de estos hijos y de los hijos de sus hijos, Padre, en cada legado, mi Señor, que hoy estés construyendo en cada una de estas familias, mi Señor, que hoy están decidiendo levantar su mano y rendirse ante ti. Gracias, Padre, por tu voluntad sobre nuestra vida siempre será buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque en tu presencia, mi Señor, no hay ningún enemigo que atente en nuestra contra, porque enemigos vienen por un camino, pero así se irán por siete, porque ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra. Así caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Bendito seas, Padre. Gracias por todo el amor que nos das día con día. En el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Así es que familia, quizás hoy, seguramente, debes de hacer un alto. Es hora de rendirse ante nuestro Señor. Buenas tardes, familia. Chao, chao. Que Dios te acompañe en todo momento y en todo lugar. Bendecida semana. Chao, familia.